La Chile, la Escuela de Derecho tenía que defender este puente. Y venían de todas las escuelas, pues, de medicina, de arquitectura, de ingeniería, y era punta de puro fruta podrida. Entonces uno se tomaba el puente y la idea era que no se lo tomaran el resto de las escuelas, porque uno tenía que defenderla, porque siempre era el resto de la U contra derecho, nadie nos quería, nos odiaban todos. Así que esas eran las actividades que teníamos en mi juventud. Ya, chiquillos, son las 19 en punto. Así que vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por asistir a través de esta vía virtual, entendiendo que por razones de servicio yo no pude acceder hasta el campus Saucache, pero además ustedes tenían una clase suspendida, así que de común acuerdo establecimos hacer la clase por esta vía y la estoy grabando, así que en su momento también la vamos a compartir a los compañeros que no están. Ha pasado harto tiempo, unas buenas semanas, ahí está Cristóbal. Y entonces todavía no podemos salir del famoso sumario administrativo como, hola Cristóbal, bienvenido, como procedimiento especial. Entonces, se recordarán que ya vimos el acto administrativo, el procedimiento administrativo, que está en la ley 19.880, como regla general y supletoria en aquellos casos en donde no hay un procedimiento especial. Y cuando hablamos de procedimiento especial, entonces vamos a Patricio Muxi. Vamos entonces a ver algunos que están señalados en particular en algunas leyes, como por ejemplo en esta que está en, ¿qué ley? ¿Alguien se acordará? O DFL, el sumario administrativo, ¿en qué DFL estará? Sí, en el 29, que corresponde, hoy que tenemos buena presencia hoy día, corresponde al Estatuto Administrativo, el DFL 29 del 2004, que coordina, sistematiza la ley 18.834. Entonces, estábamos hablando del sumario. Aprovecho de contarle a los chiquillos que todavía no ingresaban de mis tiempos, porque les preguntaba de la semana mechana, porque yo les contaba ahí que esta piletita que está acá adentro era una tradición en la Escuela de Derecho, de cada mechón tenía que ir, entrar a la pileta y mojarse, porque si no, no ingresaba. Y otra tradición era defender el puente Pío Nono, que este puente ya no existe, pues este puente se corrió, se corrió a través de un sistema hidráulico, porque ya era muy, con el terremoto del 85 creo, se hizo muy inestable, entonces construyeron uno más bacán, digamos, más grande, más fuerte, mejor estructurado, y esto se convirtió en un café, un poquito más allá, tirando hacia Patronato. Bueno, y la idea es que teníamos que nosotros éramos defender el puente de todas las otras carreras, de todas las otras facultades que odiaban a su acérrima enemiga, que era la Escuela de Derecho de la Chile. Y ahí está la famosa torre y las salas de clase, en fin. Bueno, ojalá que ustedes tengan tradiciones así de bonitas como las que teníamos allá. Entonces vamos a volver al sumario administrativo. Vamos a hacer un breve repaso en función de este diagrama que tenemos acá, que nos va a permitir entonces recordar desde el momento en que se inicia el procedimiento a través de una resolución normalmente que es exenta, por eso está esa E, y cuando dice exenta es porque no tiene trámite de toma de razón. Me voy a mutear un segundo porque me están llamando por teléfono. Ya, ahora vamos a continuar. Entonces, cuando se inicia un procedimiento administrativo es porque tenemos la certeza, o por lo menos presunciones fundadas, como diríamos en materia penal, de que ha habido un hecho que reviste elementos que pudiesen
comprometer la responsabilidad administrativa de un funcionario, el incumplimiento de una obligación, de un deber, o la infracción de una prohibición, ¿no? Este largo listado de facultades que está en el artículo 61 del DFL 29 y del artículo 82. Y de hecho, podríamos verlo en un ratito más para que se haga más o menos una idea, porque cuando hacemos al final de la investigación la formulación de cargos, tenemos que establecer una de esas normas para ver si efectivamente se incurrió y por lo tanto se infraccionó, y al mismo tiempo le damos a conocer al funcionario cuál es la conducta y cuál es la norma infraccionada, ¿ya? Entonces, una vez que se ha dictado la resolución, el fiscal acepta el cargo, ¿no es cierto? Nombra a un actuario, que decimos que es un ministro de fe, es decir, aquella persona, funcionario de cualquier servicio, cualquier repartición pública, pero tiene que ser funcionario público, ambos, es decir, estar designados a través de un nombramiento, sea de planta o contrata, para que entonces en un periodo de 20 días, que pueden ampliarse hasta 60, 20 por otros 20 y otros 20 más, días hábiles, puedan realizar la investigación de la situación que se quiere dilucidar. Por ejemplo, se ordena la investigación de el robo o la pérdida de un notebook, típico sumario. A veces son investigaciones sumarias, pero digamos que en este caso fue la pérdida de un notebook, de una cámara de video y de otros elementos propios que eran bienes fiscales, ¿no? Que eran propios del servicio y por lo tanto hay que determinar si hubo alguien responsable en aquella pérdida. La persona que es asignada como fiscal acepta el cargo, como hemos dicho, nombra a su actuario e inicia las diligencias que sean necesarias para llegar a determinar si hubo un hecho en donde está comprometida la responsabilidad de algún funcionario público y por lo tanto merece ser sancionada. Recordemos que hay 3 tipos de responsabilidades, la administrativa, la civil y la penal. Cualquiera de ellas puede surgir de este hecho, de estos hechos, y entonces se van a hacer todas las diligencias. Dice la ley, tiene más amplias atribuciones para poder investigar. Y entonces la persona en cuestión, el fiscal, podrá citar a declarar, que es normalmente lo que se hace con mayor frecuencia, podrá hacer gestiones documentales, solicitar resoluciones, decretos, en donde se establezcan las responsabilidades. Por ejemplo, si esta cámara digital y si este notebook se asignó a una persona en particular, luego si, por ejemplo, es necesario ir al lugar a revisar dónde estaba resguardada, también es una diligencia que podría realizar, y en general toda aquella que sea necesario para agotar la investigación. Ese es el principal objetivo, agotar la investigación. Eso es importante que lo tengan claro, porque como tiene amplias facultades, puede hacer aquello que estima pertinente, incluso pedir correos electrónicos a los servidores de la institución de aquellas personas que estén eventualmente involucradas. Hoy tenemos excelente asistencia hoy día. Los felicito, parece que vamos a seguir en esta celda. No. Bienvenidos a los que se vienen integrando. Ojalá participen en esta sesión, para yo no gastarme mucho la voz. Y bueno, decíamos que entonces hay una etapa de investigación de 20 días hábiles que se pueden ampliar hasta 60, se amplían por una primera vez y una segunda vez, ahí cuentan los 60, 20, 20 y 20, pero estas siempre se tienen que solicitar. Terminado, un poquito antes que se termine el periodo de los 20 días, entonces el fiscal debe solicitar ampliar por otros 20 días la investigación o el sumario a la autoridad que lo designó. Y la autoridad dictará el respectivo resuelvo ampliándose la investigación por otros 20 días. Esa es una gestión que debe hacer el fiscal, ¿ya? Como suele suceder, a veces no es suficiente con esos 20 días y ampliaciones y por lo tanto ocurre que nos pasamos de ese plazo. Podemos estar 6 meses en una investigación, 3 meses, 4 meses, cuando son hechos que son más complejos de investigar, cuando incluso hay que pedir diligencias a otras regiones, como había dicho en alguna oportunidad, en donde designamos o solicitamos la designación de un fiscal ad hoc, ¿no es cierto? ¿A ustedes les suena eso del fiscal ad hoc? ¿Alguien ha escuchado el término fiscal ad hoc?
No el grupo metalero fiscal ad hoc, sino que a propósito de esto, ¿alguien habrá leído por ahí alguna historia sobre un fiscal ad hoc? Parece que no. El fiscal Torres Silva, lo podrían investigar en internet si es que les llama la atención. En fin, y una vez agotada la investigación, cuando ya la persona, el fiscal, tomó las declaraciones, contrastó, incluso podría ser hasta un careo si quisiera, podría ir al lugar a ver dónde estaban guardados, resguardados los bienes, podría tomarle declaración al jefe del servicio, a los funcionarios custodios de esos aparatos, de esos elementos, si es que habían o no, pedir la documentación que diga explícitamente, se asigna tal notebook, marca tanto, número de serie tanto, a tal funcionario, y entonces consultar a ese funcionario las razones en las cuales se pierde ese notebook, y agotar la investigación, es decir, ya hasta acá, ya no doy más, ya no puedo más, ya no hay nada más que, no tengo a quién más preguntar ni diligencia que hacer. Y entonces en ese momento se produce lo que se llama el cierre de la investigación, ¿ya? Y una vez cerrada la investigación pueden haber dos posibilidades. Una es que se formule encargo o que se declare, ay, me pasé. Bueno, pero, a ver, dice acá. No. Que se formulen cargos o que se declare el sobreseimiento del sumario. Se sobresee porque se llega a establecer que no hubo responsabilidad de ningún funcionario comprometido. ¿En qué circunstancias ustedes creen que pueda, alguien me podría dar un ejemplo, en qué circunstancias se podría sobreseer el sumario administrativo? Inventar, así como, ¿qué les parece que pueda ser una causal para el sobreseimiento? Cuando se descubre que la persona que se está investigando no era. Eh, ya, sí, pero para eso tiene que haber un fundamento, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser un fundamento? Inventa una situación, puede ser, donde nadie es responsable porque escapaba absolutamente a la responsabilidad. Era, como se dice, imposible de prever, de resistir, de predecir, como ocurre con el caso fortuito, por ejemplo, en materia civil. ¿En qué caso podría ocurrir? Una situación que ustedes piensan que la persona, incluso había una persona a cargo, pero no tiene ninguna responsabilidad. ¿Cuál podría ser? Pues chiquillo, imaginen, don Gerson, ¿en qué circunstancia cree usted? El funcionario no es responsable. Dígame. ¿Ya? 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 Claro, ¿por qué no? Podría ser. Sí, sí. Lo voy a poner en términos, claro, incluso hasta poética, o incluso terrorífica. ¿Ustedes han visto la película Los pájaros de Alfred Hitchcock? Una serie, es una película, un clásico del cine norteamericano, donde hay en un pueblo, en una aldea, se desarrolla una trama entre personas y de repente los pájaros empiezan a atacar a las personas, sin ninguna justificación. Y en algunos casos, claro, se llegan porque parece que eran cuervos, pero eran pájaros grandes, entonces podría ser que en un caso, por ejemplo, pasara un pájaro y se llevara un elemento súper diminuto, por ejemplo, una memoria, se lo confunde con no sé qué cosa y se lo lleva a hacer un nido, por ejemplo. Y de repente había una cámara filmando y esa cámara detectó inmediatamente en qué circunstancias se ocurre súper bien. ¿Y quién es responsable? Nadie. ¿Podría uno ser responsable? Es que dejó la ventana abierta y el pájaro se metió. Una cuestión, pero absolutamente, ¿quién se le podría ocurrir? O sea, no hay negligencia y no hay dolo, no hay intención de causar daño, es un hecho fortuito.
Yo lo pondría en términos más sencillos todavía. Cuando ocurre un robo y no es posible en tal circunstancia que simplemente supera a las condiciones incluso de resguardo de los bienes. Por ejemplo, ocurrió en un servicio donde yo estaba trabajando, que entraron a robar por el techo. Me hicieron un tremendo forado y se metieron y robaron lo que pillaron. ¿Podrían ser los funcionarios responsables de aquello? ¿Podría uno decir, sí, yo le aplico una sanción al funcionario por no haber sido capaz de prever esa situación? ¿Qué me dice usted, Gerson? No, ¿no es cierto que no? No podría. Y entonces en ese caso lo que se produce es el sobreseimiento de la causa, ¿no? Se llega a determinar, y lo importante ahí en esos casos, a propósito de bienes fiscales, es que lo que ocurre es que los bienes se dan de baja, ¿ya? Porque están todos inventariados. Se supone que cada bien fiscal tiene un número asignado dentro de un inventario que cada servicio debe llevar para mantener control de los bienes fiscales, ¿ya? Y entonces los bienes se dan de baja, ¿ya? Salen del patrimonio del servicio o del fisco, ¿ya? Pero en este caso, en este diagrama, vemos que lo que dice es que hay una formulación de cargo, es decir, sí se llegó a determinar que la persona tenía responsabilidad. Porque, claro, pues, en este caso, fue el fiscal, se presentó en el lugar, miró y se dio cuenta que efectivamente había un lugar donde resguardar bajo llave estos bienes que se perdieron. Y entonces, ¿qué ocurrió ahí? Hubo falta de celo, falta de cuidado de quien era custodio de esos bienes. Y entonces, eventualmente, si el fiscal, y este es un elemento súper importante porque es subjetivo, llega a la convicción de que la persona debía haber tenido mayor cuidado y celo en el resguardo de esos bienes, entonces corresponde la formulación de cargos. Y esa formulación de cargos es acusar a la persona, formular una acusación como en materia penal, ¿ya? Y esa acusación se tiene que notificar, y ahí esos numeritos que son los días, ¿ya? Cierra la investigación, en 3 días hábiles formula cargos, notifica de los cargos, y luego en un plazo de 5 días la persona tiene que contestarlos, ¿ya? 5 días que pueden ser ampliables a 10 días hábiles siempre. ¿Y la notificación cómo será? De acuerdo a como dice la ley, personalmente por carta certificada. Y si la persona lo desea, a través de un correo electrónico, pero siempre con la certeza de que esa persona acusó recibo y conoció de los cargos a través del correo electrónico, porque para efectos legales, siempre la que importa es la notificación personal o por carta certificada. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer el inculpado una vez que lo notifican de los cargos? Puede no hacer nada, decir, en realidad, ¿qué me van a hacer? Ah, pues me van a poner una anotación de demérito. Y como la verdad es que, o censura, ya, es tan chica la cuestión que no me va a enredar en esto y simplemente no voy a hacer nada. Podría contestar y controvertir y no controvertir los cargos, es decir, señalar sí, efectivamente fue así como se indica en el expediente, reconocer la situación, o eventualmente, y la más habitual por cierto de todas, contestar y defenderse, es decir, tratar de, como se dice en derecho procesal, enervar la causa o la demanda, o en este caso la formulación de cargos. Decir, no, eso no es efectivo, no es como se dice ahí, yo no tengo responsabilidad, porque controvierte los hechos que están acreditados en el sumario y eventualmente incluso ofrece pruebas, sea documentales, sea a través de testigos, incluso puede pedir un periodo probatorio. ¿Sí? Normalmente también, ¿qué es lo que se hace? Es tratar de desvirtuar la formulación de cargos por ser ineficiente, por ser ilegal. Bueno, y ahí están lo que les acabo de señalar, que él puede siempre, dentro del plazo, es decir, de los 5 días, ampliables a otros 5 días más, pero tiene que solicitar la ampliación, ¿no? Puede hacer sus descargos, defensa y solicitar pruebas. Puede ir un periodo probatorio. Normalmente, cada vez que se pide, siempre se da, porque si no se otorga, entonces se puede incurrir en una indefensión en contra del
del procesado. Y entonces, estos 5 días que se otorgan, que están establecidos en la ley, en el DFL 29, también pueden ampliarse por otros 5 días más, como dice ahí la lámina, contados de la fecha de la notificación, es decir, se cuentan de corrido. Yo notifiqué el día 1 y se cuenta hasta el día 5, ¿no es cierto? Y entonces, si él pide ampliación de ese plazo, el día 6 será los otros 5 días para poder contestar adecuadamente. También lo que normalmente se hace es pedir copia del expediente, porque hasta este momento, hasta la notificación de los cargos, el sumario es secreto, ¿ya? Solamente lo puede conocer el fiscal y su actuario. Y en el momento en que se notifican los cargos pasa a ser público, pero solamente para el inculpado y para su apoderado o abogado, si es que nombra uno para su defensa, ¿ya? Como les decía, el término probatorio es importante y normalmente se otorga, siempre se otorga, porque si no se incurre en provocar un estado de indefensión en contra de la persona tiene derecho a ser oída, ¿no es cierto? Y por supuesto se puede solicitar rendir prueba en un plazo que si ahí se señala no puede exceder el total de 20 días. Normalmente se dan 10 días, y se otorgan según, digamos, las posibilidades del inculpado o funcionario acusado para efectos de que pueda efectivamente defenderse adecuadamente y eso no provoque un vicio de legalidad que haga caer el sumario. Porque recordemos que este es un procedimiento que está arreglado, tiene normas establecidas de procedimiento en la ley, en el estatuto administrativo y por lo tanto si se vulneran alguna de esas normas, eventualmente podría declararse la ilegalidad del proceso. Normalmente las sanciones aplicadas, recordemos que pueden ser la censura, la suspensión del cargo, la privación de parte de sus remuneraciones y la destitución. Y normalmente estas dos últimas, la privación de la remuneración y la destitución, son sanciones que por su gravedad tienen que tener trámite, no, perdón, solamente la destitución. Por su gravedad, tienen que tener trámite de toma de razón, ¿ya? Y entonces la Contraloría General también va a hacer un examen de legalidad de todo el procedimiento. Y por eso es importante que todos estos elementos, todos estos hitos que hemos comentado, la designación del fiscal, la designación del actuario, las notificaciones, el cumplimiento de los plazos, la construcción y notificación de los cargos sean conforme a la ley para que eventualmente después de toda esta vuelta que hemos dado, la Contraloría no nos vaya a decir, este tiene un vicio que afecta la esencia del procedimiento y por lo tanto tiene que ser realizado nuevamente, ¿ya? Cosa que a veces ocurre. Y entonces decimos que una vez contestados los cargos, ahí dice que en un periodo de 5 días, que normalmente no se cumplen, porque nadie tiene tiempo suficiente para valorar un sumario en ese tiempo, pero es el plazo que establece la ley, entonces se analiza el expediente, se ponderan los hechos que están acreditados en el expediente, en el proceso sumarial, se emite un dictamen, o vista fiscal también se llama, ¿no? En el cual se determina si la persona que ha sido inculpada es absuelta, es decir, liberada de responsabilidad penal, perdón, administrativa, o eventualmente corresponde la aplicación de una sanción, en donde efectivamente tiene que haber una equivalencia, ¿no?, entre el hecho, entre el incumplimiento de la norma y la sanción a aplicar. No podemos, ahí hay un principio de equivalencia, ¿no? No podemos aplicar una sanción exageradamente grave si la infracción no es muy severa. Pero al mismo tiempo tampoco podríamos aplicar una norma o una sanción, perdón, muy frágil, muy leve, cuando se trata de incumplimientos o de infracciones que son muy graves. ¿Cuáles creen ustedes que sean las más graves, las más severas? ¿Cuál dirían que ustedes
serían las más complejas. Para eso tendríamos que tener la norma a la vista, ¿no? Pero en principio yo diría que la más grave y la más compleja es cuando hay incumplimiento del principio de probidad. Porque es una norma de carácter constitucional y porque, como ha dicho la Contraloría, lo que interesa es que es determinar o sacar más bien perdón, es que estaba mirando unas cosas por internet, por eso estoy un poco desconcentrada, del Estado a aquellas personas que no son buenas para la administración pública, aquellas personas que no son probas, aquellas personas que utilizan en beneficio personal el ejercicio de su cargo. Entonces la Contraloría dice, esas personas que son corruptas, que afectan gravemente no solo al patrimonio, sino al ejercicio de la función pública, no merecen estar en la administración pública y por lo tanto deben ser destituidas. Y junto con la destitución está la prohibición de poder ejercer cargos públicos por 5 años. Entonces, sin duda que es una sanción severa, gravísima, y que se entiende, por lo que les decía yo, por esta necesidad de ¿cómo se llama esto? De cumplir con los principios más importantes de la administración pública, ¿no? Servir, el servicio público. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, tenemos el artículo 61, que son las obligaciones del funcionario, ¿ya? Son estas obligaciones: desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua sin perjuicio de las normas sobre delegación. Orientar el desarrollo de su función, el cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a esta correspondan. Esta es la clásica infracción. Por ejemplo, el funcionario, que alguien por ahí me dio el ejemplo una vez, de que desarrolla actividades dentro de la jornada laboral, pero actividades personales, ¿ya? Y entonces cuando uno formula los cargos, explica en su dictamen, en su formulación de cargos, dice, don Juanito Pérez, se pudo acreditarse de acuerdo a las declaraciones de fojas tanto y tanto, de acuerdo a los correos electrónicos de fecha tanto y tanto, que desarrollaba actividades personales durante la jornada laboral y por lo tanto ha dejado de orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento del objetivo de la institución. Ha dejado de realizar sus labores con esmero y cortesía, dedicación y eficiencia. Y ahí tenemos dos normas, artículos 61b y c, que describen las obligaciones que han sido infringidas por esta persona en la conducta que acabo de reseñar, y que tendrán que estar establecidas y suficientemente acreditadas en la formulación de cargo. Cosa que cuando yo se lo notifique a esta persona, ya sepa por qué la estoy pretendiendo sancionarla, ¿no? Describo claramente los hechos y digo las normas que han sido infraccionadas. Eventualmente, y siempre en estos casos también, se acude a la probidad como principio fundamental también, porque la persona ha sobrepuesto sus intereses personales por sobre el interés público, ¿no? Que también es parte de los elementos del principio de probidad, como hemos visto ya en clase, ¿sí? Tenemos otras, por ejemplo, cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico. Por ejemplo, la persona que llega atrasada todos los días, pero ya 11 de la mañana, 10 de la mañana, sin justificación alguna, así como Canitro. Me imagino que no conocen el personaje. Bueno, una persona que no cumple esa jornada de trabajo, y ustedes saben que hay que marcar o firmar un libro para corroborar la asistencia a la jornada laboral, también podría ser objeto de una sanción administrativa. Cumplir las destinaciones y comisiones de servicio, obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, obedecer, aquí está, estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable. Miren qué complejo y difícil es este principio, que está presente en toda actividad, sea dentro o fuera de la oficina.
y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado. ¿Se dan cuenta que ahí hay un concepto ético fuerte comprometido en este principio? En el sentido de que uno tiene que actuar, imagínense, una conducta moralmente intachable. ¿Qué significará eso? ¿Se acuerdan? Me imagino las clases de deontología cuando hablan acerca de la moral y de la ética, esa típica discusión que se hace siempre. ¿Alguien me podrá comentar algo al respecto? Catalina, Verónica, Miguel, Oscar, Red Minote 9, no sé quién es. A ver, ¿quién me podría comentar sobre este aspecto de este principio? Recordemos que la moral es un concepto de valores y de principios que rigen durante o que respecto de los cuales concuerdan un grupo de personas, una sociedad, una comunidad en una época determinada, ¿no es cierto? Lo que ahora es moralmente aceptable, probablemente hace 50 años atrás no lo era. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Antes se consideraba una inmoralidad, pero ahora es un derecho, ¿no? Por eso está muy determinado por los tiempos y por los consensos sociales del momento. Es un concepto que va variando con la época. Pero debe ser intachable, debe ser impoluto, debe ser prístino, no debe tener mancha. A eso se refiere cuando es intachable. Y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, es decir, una conducta ética, íntegra. Y nos damos cuenta que en este caso el ejercicio de la función pública está teñida de aspectos que tienen que ver, creo yo, con lo importante del ejercicio de esta función pública, satisfacer necesidades públicas, como hemos dicho, colaborar en la construcción de escuelas, de hospitales, de caminos, de proveer de salud y educación. Y para eso entonces se tiene que tener un sentido de bien común, ¿no es cierto? Y entonces, a pesar de todo lo burocrático y terriblemente árido que pueda hacer la administración pública, nos encontramos con estos conceptos que son los que deben inspirar a las personas que decidan ser parte de la administración pública. Guardar secreto los asuntos que revisten carácter de reservados en virtud de la ley. Recordemos que hay una ley de transparencia, ¿no? Pero los funcionarios públicos tienen obligación de guardar secreto de aquellos asuntos, por ejemplo, la defensa de un servicio en materia penal o en materia judicial, perdón. Normalmente esa es una de las razones. Observar una vida acorde con la dignidad del cargo. Uno podría decir que son conceptos decimonónicos, pero que están totalmente vigentes. Podríamos estar ahí, por ejemplo, en una fiesta, y esta es normalmente la razón por la cual se destituyen a funcionarios que han sido infraccionados por manejo en estado de ebriedad. Es inaceptable que un funcionario público actúe de esa manera, ¿no? Y proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera relativos a situaciones personales o de familia cuando ello sea del interés para la administración, debiendo esta guardar debida reserva de los mismos. Y esto está en consonancia con estas otras funciones u obligaciones que hemos estado reseñando hasta ahora. Y aquí una bien importante, denunciar al Ministerio Público ante la policía si no hubiere fiscalía, en lugar de que el funcionario presta servicios con la debida prontitud, crímenes o simples delitos y la autoridad competente los hechos de carácter irregular. Y aquí normalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué circunstancias a propósito del sumario se aplica esto? Cuando estamos frente a un hecho que investigado por el fiscal llega a la convicción de que ese hecho reviste caracteres de delito. Por ejemplo, los delitos funcionarios que son relacionados con malversación de fondos públicos, con cohecho, con prevaricación, con enriquecimiento ilícito, todos estos delitos funcionarios que están establecidos en el Código Penal específicamente para aquellos que ejercen función pública. Rendir fianza, justificarse ante el superior jerárquico, de los cargos que se formulan con publicidad, dentro del plazo que éste les fije. Miren el nivel de compromiso, de complejidad que tienen estos
estos delitos, perdón, estas obligaciones. Se dan cuenta que efectivamente hay un alto nivel de inversión LM, una buena cantidad de obligaciones que el objeto del sumario precisamente es verificar si se cumplieron o no, dentro de las circunstancias que están investigándose. ¿Sí? Vamos a volver a nuestra diapositiva y vamos a ver si llegamos a aquella parte que me interesa para ver si podemos hacer un ejercicio. Bueno, aquí habla del dictamen, que es la vista final, la vista fiscal o dictamen, ¿no? Que es cuando ya yo terminé el sumario, perdón, la etapa investigativa, formulé los cargos, notifiqué, la persona se defendió, hubo un término probatorio y entonces tengo que dictar el dictamen. ¿Qué es lo que debe contener? La individualización del o los inculpados. Tengo que individualizar a las personas que están comprometidas en la investigación. La relación de los hechos investigados, es decir, debo señalar qué pasó de manera sucinta, por cierto, y coherente. La forma en cómo se ha llegado a comprobar, es decir, afojas tanto la declaración de tal, afojas tanto la resolución tanto, la participación y grado de culpabilidad que les hubiera correspondido a los sumariados, es decir, actuó en calidad de autor, cómplice o encubridor, y el grado de culpabilidad fue porque fue el autor de los hechos o tuvo un nivel de culpabilidad en el sentido de si efectivamente actuó con dolo, con plena conciencia de estar infringiendo sus obligaciones funcionarias, o por simple negligencia, o por omisión o falta de cuidado. Y eso va a determinar, por cierto, entonces la sanción aplicable. La anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, normalmente cuando se hacen los descargos, la persona señala sus agravantes o sus atenuantes, y uno como fiscal también trata de señalarlos. Por ejemplo, la típica atenuante, ¿cuál será? A ver, ustedes que ya están en procesal penal, me imagino. Una típica atenuante que podría ser, a ver, don Juan. Dígame, Un atenuante normal que siempre se aplica. el tener conducta reprochable, Exactamente. ¿Pero qué significa tener conducta irreprochable? que no haya cometido ningún delito antes o ninguna práctica, Pero en este caso, no haber tenido ningún sumario anteriormente. exactamente, muy bien, no haber sido sancionado anteriormente por un sumario o un procedimiento sumarial, una investigación sumaria. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál sería un agravante? Reincidir. Claro, justamente, lo mismo, haber sido sancionado previamente o en fecha anterior por las mismas circunstancias que nuevamente se están investigando esta persona y ya parece que no logra entender que el cumplimiento de las obligaciones, o el incumplimiento más bien de las obligaciones, le pueda acarrear una responsabilidad administrativa. Y la proposición a la autoridad correspondiente de las sanciones que estima procedente. Muy bien, Juan, muchas gracias. Ahora, cuando normalmente, perdón, se hace, y esto es importante que lo sepan también, que cuando se dice proposición a la autoridad, Katia está entrando ahora. Bienvenida, Katia. Cuando se habla de la proposición es porque el fiscal propone, no aplica sanción. Quien aplica sanción es el jefe superior del servicio, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se señala al final, después de haber hecho la relación, la individualización de las personas, la relación de los hechos, la valoración o ponderación de tanto los hechos como la participación de estas personas, la determinación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y por lo tanto la convicción de que es esta la sanción que yo debo aplicar, se utiliza con la fórmula salvo su mejor parecer. ¿Por qué? Porque el jefe superior del servicio también tiene la facultad, la atribución de eventualmente no aceptar la proposición del fiscal y decir, no, en realidad esta persona, de acuerdo a los antecedentes, no merece esta sanción, merece una sanción más grave. Y necesito que investiguen más a fondo esta cuestión. Es de tal gravedad, tal entidad,
que no me convenza la investigación que hizo el fiscal, y por lo tanto entonces yo lo que voy a hacer es, Joel, lo que voy a hacer es la reapertura del expediente y volver al principio entonces para nuevamente iniciar, dejar sin efecto el dictamen y la formulación de cargos e iniciar nuevamente una investigación. Eso podría ocurrir. No en la mayor parte de las veces, pero sí se ha visto, se ha producido alguna situación como esa. Porque al investigador le faltó experiencia, porque lo hizo demasiado rápido, porque en realidad el jefe superior de servicio quiere mandar una señal potente de que no se pueden perder los bienes fiscales en la institución, por razones siempre fundadas. Recordemos que todo acto administrativo debe ser motivado. Hay unos dictámenes bien bonitos que han salido últimamente, y también jurisprudencia de la Corte Suprema acerca de la necesidad, sobre todo las desvinculación de funcionarios, de que no es suficiente con la relación de hechos, sino que se tiene que motivar, es decir, tiene que explicarse las razones por las cuales se tomó una decisión, ¿ya? Y eso aplica en general para todos los actos de la administración pública, ¿sí? Bueno, y entonces se procede a aplicar aquella proposición que hizo el fiscal instructor, que puede ser la absolución o la aplicación de una sanción. Cuando decimos la absolución, vuelvo a reiterar, es cuando decimos que esta persona se logró determinar que no era responsable, porque no tenía cómo prever, ni resistir, ni anticipar que, por ejemplo, entraran a robar por el techo de la oficina. Imagínense haciendo un tremendo fuero, y ocurrió. Se metieron ahí, hicieron un forado en un fin de semana largo, por ejemplo. Estos son los típicos en donde los malandrines entran a robar y imagínense, se dieron el lujo de romper el techo, el entretecho, entraron, se pasearon por donde quisieron, tuvieron todo el tiempo del mundo, porque la seguridad, el guardia de seguridad anduvo por el primer piso, y una seguridad privada, y por lo tanto es responsable porque no es funcionario público. ¿Qué podríamos decirle al funcionario público? Oiga, usted no estuvo aquí de punto fijo todo el fin de semana. No podemos. Y por lo tanto eso se correría la absolución. Por eso, a veces es bueno el sumario. A pesar de que, como hemos dicho, uno siempre sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina, lo que genera es una verdad procesal que le va a permitir a la institución dilucidar lo que ocurrió en un hecho en específico, ¿no? Y eso siempre es bueno, porque lo que se genera con eso es certeza acerca de ciertas situaciones en donde eventualmente puede haber habido una infracción o no de una responsabilidad o una obligación administrativa. Y eso siempre es bueno que se esclarezca, ¿ya? Para el buen funcionamiento de la institución, para transparencia de en general de la ciudadanía, y para la propia tranquilidad de los funcionarios públicos. Entonces aquí tenemos de nuevo el mismo flujograma que habíamos comentado al principio de la clase, donde hay una resolución exenta que ordena la instrucción de un sumario y nombra un fiscal. Luego este fiscal acepta el cargo y nombra un actuario. Recordemos que siempre en los sumarios administrativos debe haber un ministro de fe que da cuenta de cada una de las actuaciones que se hacen. Normalmente firma cada una de las hojas que componen el sumario. Luego viene la etapa de investigación, son de 20 días hábiles, ampliables 2 veces por 20 días, por lo tanto 60 días en total. Y luego el cierre de la investigación, una vez que ha agotado la investigación y llegado a la convicción de que ya no tengo nada más que preguntar, averiguar, conocer, ya estoy al límite y ya me he hecho una convicción de lo que pasó. Y entonces, si es que se estima, dentro de un plazo de 3 días, se formulan cargos. Aquí también se podría sobreseer, no está podría estar acá la alternativa, pero bueno, en este caso se estimó que procedía a la formulación de cargos y la notificación de los mismos en los términos que ya hemos señalado, que es lo que establece el artículo 45 de la ley 19.880, y también hay una norma especial en el Estatuto Administrativo que sigue la misma regla: notificación personal o por carta certificada, y luego en 5 días, ampliable a 10, la contestación de los cargos, que puede ser para no hacer nada, deja que pase el plazo y simplemente dice, no, aquí no va a pasar nada, así que me pongan una censura, que tanto. O que conteste los cargos y que además los controvierta, ¿no? Y ofrezca medios de prueba y señale la solicitud de un término probatorio, etc.
y entonces podrá pedir un periodo de prueba que no puede ser mayor a 20 días, y luego de ese plazo, en un plazo de 5 días, entonces aparece el dictamen o vista fiscal, ¿no? En donde se hace un análisis ponderado, ajustado a la ley, por ciento, y con todos estos requerimientos que señalamos hace un rato detrás, individualización de las partes, relación de los hechos, análisis de la culpabilidad, las atenuantes o las agravantes, para determinar si declaro la absolución de la persona o eventualmente propongo una sanción que debe ser equitativa con la aplicación, con los hechos, ¿no? Que tiene que ser recíproca, no es recíproca en realidad el término, sino que tiene que ser equivalente más bien al daño causado, a la infracción cometida. Y esto se pone a disposición de la autoridad, al jefe superior de servicio, a quien nombró al fiscal, para que ella lo pondere y eventualmente aplique la sanción si es que considere que está bien hecho el sumario, que está suficientemente acreditada la responsabilidad, o eventualmente que se produzca la reapertura del sumario porque se proporcional. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ese es un término mucho más adecuado. Y entonces, ¿cuáles son las medidas disciplinarias que se pueden proponer? Son la censura, como ya la habíamos señalado, la multa, que es la privación de una parte de las remuneraciones del funcionario, que tiene un límite en todo caso, no puede ser la totalidad de la remuneración. La suspensión del empleo desde 30 días hasta 3 meses o la destitución. Y bueno, como bien se decía, acerca de la proporcionalidad, las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. ¿Ya? Y entonces, claro, si hay atenuante, uno pensará en una censura, en una multa si es un hecho de mayor gravedad, por ejemplo, un incumplimiento grave que significa un perjuicio patrimonial a la institución. Y si hay circunstancias agravantes, entonces la aplicación de las sanciones serán más graves, ¿no? La suspensión del empleo o derechamente la destitución, que es como alguien dijo por ahí, la muerte del funcionario público, porque significa que no puede volver a ingresar a la institución, a la función pública en un plazo de 5 años. Y de todas maneras, pasados esos 5 años, tendrá que ser rehabilitado a través de un decreto supremo. ¿Ustedes conocen el caso de alguien que haya sido destituido y haya vuelto a la administración pública o al ejercicio de la función pública? ¿Conocen a alguien que les haya pasado algo como eso? Hay un caso de una señora bien conocida, que fue hasta candidata. Justamente. ¿Qué pasó con la senadora Pavón? Muy bien, Gerson. Así es. Sí, claro. Tuvo previsión de ejercer cargos públicos durante justamente un periodo de 5 años. Pero, como la vida es larga y los años pasan, finalmente esta persona pudo reincorporarse a la vida pública. Ahora es senadora. Bueno, y aquí hay otras materias varias, pero que no me interesa tanto revisar, porque ya las hemos conversado, que tienen que ver con la reapertura, ¿no? Y es cuando el jefe superior de servicio no se conforma con el resultado de la investigación y dice, no, yo quiero que sigan investigando, porque aquí me parece que no hay suficiente apreciación, o porque la formulación de cargos no fue adecuada, porque la sanción a aplicar, en realidad yo creo que faltan elementos de convicción y debe ser analizada nuevamente, porque ocurrió que apareció una legislación posterior que es favorable al inculpado, y entonces ahí, ¿qué principio aplicamos? ¿Alguien me podrá decir que también es aplicable en materia penal? El indubio pro. Claro, es cuando se aplica la norma a favor Justamente, en este caso, los que están privados de libertad. claro. Decimos que se llama el indubio pro reo.
¿no? Que es, en la duda, a favor del reo, a favor del inculpado en este caso. Y ahí, bueno, va a depender de lo que diga el jefe superior del servicio en cuanto a en qué instancia debe reaperturar. Si normalmente en el acto administrativo se señala, reapertúrese el sumario administrativo en la etapa previa a la formulación de cargo. Y eso significa desde la formulación de cargo hacia adelante, todo cae como una especie de dominó. Y entonces nos encontramos nuevamente en la etapa de investigación para que el fiscal pueda hacer más diligencias y pueda llegar a establecerse que efectivamente los hechos son de mayor gravedad. ¿Puede un funcionario ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos? No. Por lo que señalábamos previamente, y es porque habría un principio de indefensión vulnerado ahí, ¿ya? Del debido proceso, más bien. Como le decía, los elementos más relevantes en la formulación de cargos son, primero, la relación de los hechos, la participación de la persona debe estar claramente explicitado, debe señalarse además las normas que se infraccionan, eso es muy importante, porque de esa manera la persona a la cual estamos acusando está en condiciones de defenderse adecuadamente, ¿ya? Y es por eso que todo aquello que va a ser parte de la acusación o de la formulación de cargos debe estar suficientemente acreditada en el expediente. Y por eso es muy importante cuando yo hago la formulación de cargos que entonces le diga al funcionario acusado la indicación incluso de la foja en donde está acreditada la circunstancia, el hecho o la situación en virtud de la cual yo lo estoy acusando. Esa es una fórmula que normalmente utilizamos quienes hemos hecho sumario para evitar cualquier situación de indefensión y por lo tanto de vicio de legalidad que sea de tal entidad que afecte la legalidad del proceso. Eso lo he repetido como una fórmula porque efectivamente así lo señala la Contraloría cuando hace el análisis correspondiente. Ocurre muchas veces que los funcionarios no esperan al término del sumario, sino que van pum, y derechamente se van a la Contraloría a decir que están siendo investigados de manera injusta por una suerte de persecución y no sé qué cosa. Y entonces, ¿qué hace la Contraloría en esos casos? Se abstiene. No puede intervenir, tiene que esperar a que termine el sumario. Pero una vez que conoce del sumario, entonces toma esos elementos y analiza adecuadamente para ver si efectivamente se han cumplido los principios del debido proceso, ¿ya? Y los mismos que están en el procedimiento administrativo en general, que están en la ley 19.880, que son la escrituración, la economía procesal, la transparencia, la probidad, la abstención cuando sea procedente, por ejemplo, en el caso del fiscal que se debe recusar cuando corresponda, etcétera. Pero todos están apuntados en general a tener un debido proceso, es decir, un procedimiento disciplinario o sancionatorio que busca una responsabilidad, pero que le permite a la persona defenderse adecuadamente. Eso es sumamente importante. Ahora, ¿cuándo vence un sumario administrativo? En realidad no hay plazo. Y ese es un grave problema que tiene el estatuto administrativo. Porque ocurre entonces que los sumarios se alargan innecesariamente. Podemos tener sumarios de 1 año, 2 años, 3 años. Y luego lo que ocurre es que existe la posibilidad del jefe superior del servicio que cuando se vencen los plazos, no está afinado, es decir, no está terminado el sumario, puede solicitar revisarlo y adoptar medidas tendientes a agilizarlo o determinar la responsabilidad fiscal. Entonces, no es que haya un plazo específico para el sumario, sino que más bien hay una obligación de supervigilancia del jefe superior del servicio, eso está en el artículo 64 del Estatuto Administrativo, y en este caso en particular, en el artículo 143 dice de incluso tomar medidas para exigir al fiscal a que termine en tiempo oportuno el sumario que se le ha sido encomendado. Y ese es un problema en realidad, porque normalmente pasan, como le he dicho, incluso años, y ahí aparecen principios del nuevo derecho administrativo, del derecho administrativo moderno, en donde las personas lo que hacen es
recurrir a tribunales de justicia y decir que lo que se ha producido es el decaimiento del procedimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque han pasado más de 2 años, la persona ha estado sometida a sumario y por lo tanto ha estado en un estado de incerteza jurídica, de inestabilidad, sin que efectivamente se le formule encargo o se revise su situación. Y por lo tanto, entonces, se establece que jurisprudencialmente, esto no es una norma escrita, sino que es una jurisprudencia que ha surgido de los tribunales de justicia, que entonces lo que se produce es el decaimiento del procedimiento. Y esto tiene que ver, como he dicho, con principios del derecho administrativo moderno. Y como les decía, es muy importante que el procedimiento en general sea muy limpio, sea muy bien hecho, que aquellos elementos que son sumamente relevantes no tengan ningún tipo de problema. Y estos elementos son las notificaciones principalmente, la oportunidad de darle al inculpado de recusar al fiscal, la adecuada formulación de cargos y la notificación de los mismos, la oportunidad de defenderse a través de un término probatorio que se otorga si es que lo solicita, y también de una vista de fiscal o dictamen que también corresponda a estos mismos elementos que hemos señalado para la formulación de cargos, donde haya una relación coherente, lógica y clara de los hechos, de las personas que participan, de las conductas que se han determinado en el proceso, que están suficientemente acreditadas en el proceso, su adecuada ponderación y luego una sanción proporcional a la conducta ejecutada y por lo tanto a la obligación infringida. Entonces, señala el artículo 144, los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que aplique la disciplinaria cuando inciden en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados. Bueno, este es al revés de lo que le decía hace un momento, ¿no? Lo que acabo de señalarle es que hay algunos vicios que sí son de tal entidad que pueden hacer caer el sumario, y que son los que les he dicho previamente, ¿no? Notificación, recusación, indefensión, falta de claridad en la formulación de cargo y en el dictamen. Pero hay otros que son de cierta naturaleza que no son esenciales, ¿no? Son accidentales, y que por lo tanto el solo hecho de incurrir en aquellos, por ejemplo, lo típico, la foliación del expediente. ¿Se acuerdan que les decía que tenían que colocar el número y letra cada una de las hojas? Bueno, un expediente de 1200 hojas que han existido, he tenido expedientes de 3 tomos, no te da para hacer la foliación a mano. Entonces, ¿qué haces tú? Agarras un cargo, estos numeradores automáticos, y vas foliando, porque ¿qué es lo que interesa ahí? Es que no se altere el contenido del expediente, ¿no? Y con la foliación lo que hago es 1, 2, 3, fojas, fojas 1, fojas 1 vuelta, fojas 2 vueltas, ¿no es cierto?, la parte del reverso, pero que hay absolutamente claridad de que el expediente está completo, está íntegro, ¿no? Y con la sola filiación de esa manera se cumple el objetivo. Pero no lo folié en números, en letra, a pesar de que la ley me lo exige. Y en ese caso, ¿qué pasa? Bueno, hay un vicio, pero es un vicio de tal naturaleza que no afecta de manera decisiva en los resultados del sumario, ¿ya? Y entonces, con eso se le está dando cierta holgura a los fiscales e instructores, a quienes investigan, para efectivamente realizar algunas gestiones que, no siendo de tal naturaleza, no afectan la legalidad y por lo tanto pueden ser imperfectos, ¿no? Bueno, y sí, efectivamente les decía, y porque lo vimos también como parte de las obligaciones de los funcionarios públicos, que en aquellos casos en donde, producto de los hechos investigados, se llega a determinar que existe un delito, entonces yo tengo la obligación de sancionar, o más bien de remitir los antecedentes a la justicia ordinaria para la efectiva denuncia y la investigación en materia penal. Bueno, y aquí tenemos una norma complementaria que va en ese sentido y que dice que los fiscales y los demás empleados públicos
están obligados a denunciar delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y especialmente en los cargos, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos. Y esta es una norma nueva, bueno, no tan nueva, para mí es nueva, que tiene que ver con el Código Procesal Penal. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el ejercicio del cargo, efectivamente, ante la presencia, el conocimiento de un hecho que corresponde a las caracteres de delito, entonces tenemos la obligación de denunciar. ¿Cómo se denuncia? A través de un escrito, un documento, donde normalmente lo que uno hace es decir, se denuncia a quienes resulten responsables. Eventualmente resultan responsables, ¿no? La menor de las veces se hace con nombre y apellido porque uno no tiene las herramientas ni la autoridad, salvo en situaciones flagrantes, que uno pilla al sujeto robándose la plata o asaltando a alguien, no sé, que son estas famosas detenciones ciudadanas donde uno podría decir, bueno, acuso a tal persona con nombre y apellido. Pero cuando se trata de hechos circunstanciados, situaciones que son productos de un hecho del cual uno toma conocimiento, normalmente la acusación será en contra de quienes resultan responsables. Ahora, cuando se trata de un sumario, y efectivamente tenemos conocimiento y hemos llegado, perdón el ruido ambiente, a la convicción de que esa persona efectivamente, además de cometer una infracción administrativa, cometió un delito funcionario, entonces también podríamos hacer la denuncia con nombre y apellido. Pero hay que tener la total convicción de que efectivamente debe hacerse, esa persona incurrió en un delito y por lo tanto debe hacerse una denuncia en cuanto, en 24 horas, al momento de que se toma conocimiento del hecho. ¿Qué creen ustedes? ¿Se cumplen las 24 horas? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Creen en la práctica que efectivamente se cumplen las 24 horas? Don Gary, ¿qué opina? ¿Qué piensa usted? ¿Se cumplirá efectivamente ese trámite? Yo creo que no, porque es medio corto el plazo. No, Efectivamente, es corto. es muy difícil de cumplir. Yo creo que la menos de las veces se produce algo como lo que se señala ahí. Normalmente a las 48 horas, normalmente a las... Aquí tengo un... ¿cómo se llama este? En el tiempo que sea más rápido posible, pero es muy difícil que efectivamente se puedan cumplir dentro del plazo que establece la ley. Hay que ser sincero, eso pasa. Ya, tenemos acá ¿qué es lo que es esto? Formulación de cargo. Ya. Entonces, ustedes van a sacarle una fotito. ¿Pueden hacer una captura de pantalla? Me imagino que sí. A este que es un ejemplo de formulación de cargos y van a hacer una formulación de cargos teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Sí? Son las 7, no, son las 8 ya. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿15 minutos más? ¿Sí, no? Aló. A ver. Sí, me dice Gary. Sí que. ¿Tenemos hasta 15 minutos más? Don Juan, usted que es el presidente del curso. Ya. 8:20. Muy bien. Entonces. Tenemos acá. Formula cargos a persona que indica. Bueno, pueden cambiar el lugar, la fecha. ¿Se dan cuenta que esto tiene las mismas características de un acto administrativo? Tiene unos vistos, que son las normas que justifican la dictación del acto administrativo. Tienen un considerando, que será la descripción de los hechos circunstanciadas, ¿no?
como hemos referido, y el resuelvo, que es la orden que emana del fiscal, que dice, efectúense los siguientes cargos a tanto, tanto. La individualización se da cuenta en la profesión, en la calidad jurídica, si es planta o contrata, el grado, mira, un grado 2, o sea, una persona con un alto cargo, un director de servicio prácticamente, puede ser un subsecretario, grado 2 normalmente son jefes superiores, como el segundo de bordo, por así decirlo. Y aquí, bueno, hay unos ejemplos de formulación de cargo, ¿no? Que son las conductas, en este caso, que él realizó, se acreditó en el expediente y por lo tanto constituye una infracción a tales o cuales letras del artículo que revisamos recién, ¿ya? Y está el actuario y está el fiscal. Entonces, siento como que se quema algo. Van ustedes a elaborar en unos 10 minutitos una formulación de cargos de acuerdo a lo que vimos recién. Si quieren se los dejo en pantalla y me la van a mostrar. La vamos a compartir. ¿Sí? Así que a partir de ahora yo me voy a vamos para ahí está. Uy, me escondí. Ahí está. Vamos a tener 10 minutitos para que hagan una formulación de cargo y me la van a mostrar a la vuelta de esos 10 minutos. Desde ahora ya. En una página Word, una cosa sencilla. Ay, perdón. Hay alguien en tu vida que está transformándote.
felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches, are they looking at me? Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need Ya estamos en la hora. Hoy me desaparecí, parece. No me veo. No sé. ¿Y se ve, profesora? Ah, sí me veo, qué bueno, pero yo no me veo. No, pero se ve, está ahí en la esquina. No, yo no alcanzo a terminar, no sé si compañero. Oh, qué mal. Me ¿Quién faltó sabe tiempo qué para, género? me faltó tiempo para relacionar falta con pena. Ya. A ver, pero muestra lo que tiene. A ver, está... Tiene que compartir. Vamos habilitado. Yo creo que están todos habilitados para compartir. Comparte su documento. A ver cómo se comparte. Aquí abajo hay una flechita negra en un cuadro verde. Share screen. Tiene que pincharla y le va a aparecer seguramente en la pantalla la ventana. Y esa la comparte. Ahí, eso es lo que estaba haciendo, pero Ah, ya. traté de, o sea, vi rápidamente hay un par de prohibiciones, pero ¿Ya? ¿Ya? me puse a escribir, al final no sabría qué relacionar o qué pena adjudicar. El artículo 84, letra B y C, ¿a qué se refieren? en- en la letra B dice intervenir en razón de sus funciones en asuntos que tengan interés él, su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, o por Eso no afinidad. es grave la cosa ahí, po. Claro, ahí está incluyendo toda la familia. Claro, Pero lo puse, soy honesto, lo puse más bien como para tener un incumplimiento. claro, exacto, Eh, es una prohibición. o sea, perdón, claro, dentro de la... Y el C dice actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado Ya, o de las instituciones que de él forman parte. ya. Pero eso, me faltó un poquito de tiempo. No sé. Sí, no, pero mira, ya, para ver el caso de Patricia, que está súper bien porque al final de cuentas es algo que la idea es que vayamos razonando en función de lo que hemos estudiado y aquí no hay respuestas equivocadas, sino que vamos corrigiendo. O aprendiendo. Entonces, aquí lo importante es que en los vistos, como señala en el PPT, se coloquen los fundamentos de la
del procedimiento. Entonces, fundamentos legales. Entonces aquí normalmente, ¿qué pone uno? La ley de creación del servicio público. Luego, la resolución por la cual uno es designado fiscal, porque es la que da origen al procedimiento, ¿no es cierto? Y luego, normalmente, legislaciones aplicables a la materia, por ejemplo, el DFL 29, el Estatuto Administrativo, y la Ley 19.880. Está bien, ¿ya? Los considerando que se encuentra agotado el presente sumario administrativo y que los antecedentes que obran en el presente sumarial existen méritos suficientes para efectuar cargo. Súper bien esto, súper bien. Pero normalmente esta es la conclusión del considerando, ¿no? Lo primero que ponemos, ¿qué afojas primero se tomó declaración a fulanito de tal? ¿Quién señaló? Bla, 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 bla. ¿Qué afoja segunda? Se logró establecer que por resolución tanto esta persona era responsable de los bienes que fueron se fueron sustraídos, se perdieron. Y al final, que se encuentra agotada la investigación y, por lo tanto, existen antecedentes suficientes para formular cargos. Y luego, en la resuelvo, dice, efectúense los siguientes cargos a la persona. Y ahí se reseñan los cargos. Que, por ejemplo, en este caso, es responsable de la pérdida de los bienes fiscales individualizados como tanto en el inventario tal, que con eso ha infringido la norma, bueno, en este caso no va orientado a eso, sino que más bien a, por ejemplo, haber interpuesto una demanda en contra del fisco, ¿no? Esa era la causal, porque se estableció a través en el portal Oficina Virtual del Poder Judicial que hay una demanda de esta persona en contra del fisco y por lo tanto infracciona la norma. ¿Te das cuenta? Así se puede acreditar. Y con eso ha infraccionado los artículos, y aquí mencionas el 84 letra B y C del Estatuto Administrativo, ¿ya? Entonces aquí lo que habría que hacer es cambiar un poquito el orden de las cosas en el sentido de... ¿Sí? Sí. De poner en los vistos las razones por las cuales se emite el sumario, las razones legales, ¿no? Las normas de fundamento, que son el DFL 29, la resolución que ordena el sumario, puedes poner, si quieres, la ley 18.575, ahí dependerá de las normas propias del servicio, los considerando que la relación de hecho, como hemos mencionado, pero que en este caso está muy bien en lo que dice relación con la relación con la indicación final, y luego entonces aquí faltaría establecer las conductas, ¿no? Que fueron acreditadas en el procedimiento y las normas que se infraccionan, que serían el artículo 84 letra B y C del Estatuto Administrativo, ¿ya? No de la ley 19.880. Súper bien. ¿Se dan cuenta cómo se puede ir formulando, se puede ir haciendo el ejercicio? ¿Alguien más habrá algún otro valiente por ahí que quiera mostrar su tarea? O si quiere, la vemos a la clase siguiente también. Ojalá presencial, Dios mediante. Pero súper bien, Patricia. Súper bien. Lo interesante aquí es eso, es soltar la mano y no solamente, de nada, Patricia, de atreverse a hacer, porque la idea, ellos no es solamente que reciten las normativas, sino que también sean capaces de aplicarla a una circunstancia en específico, ¿ya? Y ahí yo los dejo un poco a la imaginación, para que teniendo en cuenta este ejemplo que teníamos de resolución, o de formulación de cargos, perdón, que es uno de los elementos más importantes de un sumario administrativo, puedan entonces hacer una adecuada resolución que cumpla con los estándares que permitan entonces acusar adecuadamente a una persona que tiene responsabilidad administrativa, por cierto, no se trata de tirar acusaciones a diestra y siniestra, sino que cuando efectivamente hay que sancionar a alguien por un incumplimiento de una obligación. ¿Ok? Así que con estos chiquillos vamos a quedar hasta acá. Esta clase está grabada, así que la vamos a subir. Y por supuesto también en su momento les voy a mandar el PPT para que lo puedan revisar. Es un PPT bastante didáctico, como ven, que les va a permitir entonces entender este procedimiento que es de permanente uso en materia de derecho administrativo, que sirve no solamente para quienes tengan que hacer un sumario, sino que también para aquellos que en algún momento como abogados tengan que defender
a alguna persona, a algún funcionario público. Normalmente salen corriendo a buscar, cuando los formulan cargos, salen corriendo a buscar a un abogado que en 3 o 4 días se tiene que enterar de un expediente de 2 o 3 años y hacer una adecuada defensa. Y para eso hay que conocer efectivamente cómo es que tienen que llevarse adelante estos procedimientos sumarios. Así que, sin más, los dejo hasta acá. Ojalá que nos podamos ver en persona, yo también los echo de menos. A ver si la próxima semana podemos hacerlo de manera presencial. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna consulta? Si no es así, Profe, dígame. profe, lo que pasa es que yo hoy día pensé que la clase, como iba a ser presencial, le tenía las listas respecto del beneficio que nos había otorgado. ¿Se la mando al correo o la próxima clase se la llevo presencial? Camila, Sí, tú eres Redmi Note 9. sí, que estoy de otro celular. Recording stopped. Ya, muy bien. Yo prefiero personal. Ojalá Ya, personal. se la entrego Que a la para verte a los ojos y saber que efectivamente son esas las personas que asistieron a... Sí, yo la barraca en la lista, pero yo tengo la del ramo. Ya, ok, voy a hacer un acto de buena fe y entonces vamos a ver quiénes asistieron para ponerle su punto de gracia. Ya, chiquillos, nos estamos viendo, que lo pasen muy Ya, bien. Gracias por asistir. Nos estamos Ya, viendo. profe, cuídese. Chao. Cuídense ustedes también. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado,